tema muy interesante. Y el diputado del Bloque Independencia en Salta, el diputado José Gaufín, ha presentado un proyecto de ley que crea el régimen de transparencia fiscal al consumidor, que ya fue aprobado a nivel nacional. Esto tiene como objetivo que todas las facturas, ticket o comprobantes fiscales detallen el importe discriminado de lo que es el impuesto, el IVA, los impuestos provinciales y los impuestos municipales en caso que los haya, y cuánto de esto incide en el precio final que uno termina pagando. Es decir, que cuando te entregan la factura vos sepas cuánto pagaste de IVA, cuánto de impuestos provinciales y cuánto de impuestos municipales. Bueno, esto ya se aprobó a nivel nacional. No sé si todas las provincias tienen que adherir a esto para que se instrumenten en todos lados, pero se lo vamos a preguntar a Matías, a quien le vamos a agradecer que nos haya atendido en la mañana de hoy. Buen día, Matías, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. ¿Esto está aprobado a nivel nacional y rige automáticamente en las provincias, o las provincias tienen que tener una adhesión como la que está proponiendo acá el diputado Gaufín? Sí, para los impuestos nacionales no hace falta que las provincias se adhieran. Ya desde el 1 de enero vemos el IVA, impuestos internos y los dos impuestos a los combustibles. Los vemos en estaciones de servicio, en supermercados de todo el país, se adhiere o no se adhiere a la provincia. Eso desde el 1 de enero de este año. Y para ingresos brutos y tasas municipales, sí, se tienen que adherir las provincias en virtud de una invitación que se hace en la ley que ha sancionado este régimen, que es la Ley de Medidas Fiscales a mediados del año pasado. Entonces, ¿cuál es la foto al día de hoy y dónde está Salta? Bueno, en la primera fila tenemos a las dos provincias que se han adherido al día de hoy, que son Chubut y Mendoza. En ambos casos por procesos legislativos impecables. En Chubut prácticamente una unanimidad, digamos, salvo una abstención, y en Mendoza unanimidad en senadores, unanimidad en diputados, un proyecto presentado en forma conjunta allí en Mendoza por oficialismo y oposición. Con lo cual, bueno, estamos hablando de que fue un proceso, ambos procesos legislativos realmente impecables, institucionalmente impecables. En segunda fila tenemos a Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos. Entre Ríos con media sanción. Córdoba no fue por una ley, dictaron una resolución preparatoria para la adhesión, supeditada a que las empresas, a las cámaras empresarias, digan que pueden implementar esto, cosa que ya se han, expresado esa conformidad desde esas cámaras. Así que en cualquier momento deberíamos tener noticias en Córdoba. Y Ciudad de Buenos Aires están incorporando en el Código Fiscal 2026 un capítulo de transparencia fiscal al consumidor con el cual hemos colaborado. Esas son la segunda fila. Salta está, vamos a decir, en la tercera fila de provincias, junto con Misiones, junto con Corrientes, que es que han habido alguna presentación, como por ejemplo la que mencionabas de José Gaufín, donde esperamos que haya allí consenso desde el oficialismo para que esto sea sancionado. Está previsto que en el día de hoy eso tenga tratamiento. Así que bueno, sería ideal que como en Mendoza se pueda, digamos, tratar este proyecto de ley, aun cuando venga desde el mismo oficialismo. En el caso de esto que ocurre con la nación respecto de la provincia, ¿qué pasó con los municipios respecto a la provincia si esto se aprobara en la legislatura provincial? ¿Los municipios tienen que dictar ordenanzas también? Nosotros entendemos que no, porque la ley invita a las provincias para que se expongan ingresos brutos y tasas municipales. Acá tenemos que entender que esta norma, como bien la describiste, lo que hace es dar información. Es simplemente que nosotros vayamos a un comercio y sepamos qué parte del precio que estamos pagando va a parar al producto en sí mismo y qué parte al pago de impuestos. Esto que parece algo tan básico, en la Argentina no lo era, porque teníamos prohibiciones y sanciones
para aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. Explícame cuál es el sentido, Sí, claro, cuál es la claro, sí, razón sí, de sí, tener sí. una prohibición y una sanción para el que muestre la verdad fiscal al consumidor. Teníamos una ley sancionada por el Congreso que decía eso, que si vos eras una empresa, había que darte toda la información. Vos, empresa no votante. Si vos eras un ciudadano consumidor, un votante, había que prohibir, estaba prohibido que te mostraran los impuestos. Una cosa que era realmente una locura que nosotros no vimos en otros países, prohibiciones y sanciones para Ujú, eso. ujú. Al contrario, hay sanciones para el que no te muestra el IVA en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Estados Unidos y en cualquier otro país. Claro, bueno, Así, esto tendrá que ver quizás con aquello de esconder de cuánto es la verdadera carga fiscal y de cuánto el precio final que terminamos pagando nosotros, cuánto de todo eso son impuestos. Entonces quizás sería ese el objetivo. por supuesto, son las dos caras de una misma moneda. Nosotros llegamos a tener los impuestos más altos del mundo, dicho por el Banco Mundial, entre 190 países, una entidad empresaria local, por otros dos métodos, por tres métodos llegamos a la misma conclusión de tener los impuestos más altos del mundo. Eso lo tenemos en una cara de la moneda. En la otra cara tenemos el sistema, el régimen que más ha ocultado los impuestos, creemos nosotros, en el mundo, porque no hemos encontrado normas similares a las que teníamos nosotros de prohibir y sancionar. Con lo cual, nosotros tenemos los impuestos más altos del mundo porque no teníamos ni la menor idea que los estábamos soportando. Pero no por un desinterés nuestro. No, no es porque no tenemos en el ADN Mm. el chip impositivo. No, es por un régimen que sistemáticamente nos ocultó los impuestos. La que dije es una forma. La otra forma es escondiéndote detrás del árbol del vendedor, detrás del árbol del mayorista, detrás del árbol del industrial que te procesa, por ejemplo, el alimento, detrás del árbol del productor, esconderte impuestos que van acumulando como si fuera sal tributaria a lo largo de la Mm, cadena. mm. Pero cuando llegamos nosotros a comernos ese producto, a comprar ese producto, es indigerible, es absolutamente indigerible por la cantidad de impuestos que tiene, más del 40 y hasta más del 50% del precio final. Es decir, que sin esta carga impositiva, quizás solamente por dejar de tener esta carga impositiva, los precios podrían llegar a bajar entre 30 y 35%, o por lo menos deberían tener que bajar si no tuviéramos esta carga. Mira, tenemos un índice que es muy elocuente, que lo ha hecho McDonald's. Ujú, McDonald's tienen dos columnas, precio con impuestos y precios sin impuestos. ujú. En el precio con impuestos es la segunda más cara. En la precio sin impuestos es la segunda más barata. Ah, bueno, digamos, es tan fácil comparar porque, digamos, este tipo de franquicias tienen como unificada, digamos, las tarifas en el mundo, ¿no? Que estarán puestas en dólares, no sé si en este caso es así, pero las franquicias generalmente tienen una línea de producto que tienen una unificación en todo el mundo, es decir, cuesta tantos dólares, por ejemplo. Bueno, y aquí cuando hacen la discriminación sin el impuesto y con los impuestos, está la prueba de esto. Así es. A ver, para que tengamos una idea, calculado por distintas entidades, ¿eh? En el caso de alimentos es 42% los impuestos en el precio final, Ujú. en bebidas es 48%, en la ropa 50,3%, en los autos de baja gama 54%, en los tickets de avión 48%. Es decir, estamos en el barrio del más 40 más 50. Mm. Ahora, que yo diga 50%, lo que estoy diciendo es que los impuestos equivalen al costo y rentabilidad del producto que se me está vendiendo. Ujú, Es ujú. decir, que al final del día lo que estoy diciendo es que los impuestos son equivalentes al 100% del costo y rentabilidad de ese producto. ¿Se entiende? Es decir, los impuestos son igual al costo y rentabilidad del producto. Es decir, que al final me compro un producto para mí y le compro otro al Estado. Y eso lo hace todos Claro. los ciudadanos de la Argentina, Ujú. incluyendo aquellos que están bajo la línea de la pobreza. Es decir, nosotros tenemos allí cerca de 200 estadios de River Plate, de gente que está bajo la línea de la pobreza, que está pagando una bebida, comprando una bebida para sí mismo y le compra otra bebida al Estado.
¿En qué hemos convertido nuestro sistema tributario? Bueno, eso es por nuestra desconexión fiscal. Nos han desconectado por no saber, por estas prohibiciones, nos desconectaron de los impuestos. Ahí fue el vía libre para tener los impuestos más altos del mundo. Matías, por ahí compararnos con los países del primer mundo es un poco más complicado, o por lo menos se ilustra de otra forma, pero ¿qué pasa en los países de los que estamos cerca? No sé, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Perú, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el régimen fiscal de ellos? ¿Qué carga impositiva tienen? Mira, está hecho el estudio, estuvo hecho hasta el año 2020, ahora se dejó de hacer, se llamaba en la investigación Doing Business. ¿Qué era lo que hacían allí? Agarraban y hacían una pyme con 10 datos, 60 empleados, hace macetas de cerámica, y el margen bruto es del 20%. Margen bruto del 20% es que la maceta se vendía en 120, lo que de costo tenía 100. Muy bien, les dijo algo así como si le dijeran a los 190 países que participaban en la muestra, saquen una hoja y resuelvan este ejercicio. Al único país que le daba, que no le alcanzaban las utilidades de esa pyme para pagar los impuestos, es la Argentina. Le daba 106. ¿Cuánto daba en Chile? Le daba 36%. Es decir, casi un tercio de lo que le daba a la Argentina. En Paraguay más o menos lo mismo, en Perú más o menos lo mismo. A Brasil le daba medio mal, porque Brasil tiene impuestos muy altos, le daba 69%. Y a Venezuela le daba 73%. Bueno, y Venezuela y Brasil estaban entre los países más gravosos. Bueno, la Argentina multiplica la de Venezuela y la de Brasil por 1.5, 1.6 y llegás a la de Argentina. Es decir, tenemos una carga fiscal mucho mayor, incluso a quienes inmediatamente son nuestros perseguidores. Bueno, pero además estaba esta otra cosa. Encima de que pagábamos todas estas barbaridades, encima se estaban escondidas. Es decir, y que la terminaba ligando, creo que mencionaste en algún momento, la terminaba ligando siempre el comerciante. Es decir, estos tipos son unos careros, estos tipos son unos delincuentes, como nos roban, y todo lo demás. Cuando si se discrimina, no sé cuánto en realidad es el tema del precio concreto que le queda para el comerciante. Lo que está destacando es fundamental. A ver, dos cosas. Primero, este régimen no toca los impuestos. Este régimen es solamente información al consumidor final. La Constitución, en el artículo 42, dice que hay que dar información adecuada y veraz. Entonces, si es adecuada y veraz, de acuerdo a la Constitución, que me den la información nutricional del 1% de sodio, el 0,8 de azúcares y el 1,2 de grasas saturadas, es igualmente obligatorio cuando el Estado nacional, provincial y municipal come de nuestros impuestos, que me des la información del 21% del IVA, del 5% de ingresos brutos y del 3% de tasas municipales. Eso, digamos, para empezar a hablar, digamos, no podemos de ninguna manera aceptar que nos oculten la información, y menos ahora, habiendo una ley que obliga a darnos, exhorta, invita a las provincias a darnos esa información. Esto es realmente, a ver, para ponerlo, ya que estamos hablando de comidas, esto es fiscalmente muy saludable que esto exista. Esta mañana, te comento, Matías, estábamos hablando justamente de un tema interesantísimo, que es este impuesto a los combustibles que nosotros pagamos acá en todos lados, digamos, por cada litro pagamos el impuesto al combustible, que va a la nación y que tiene un destino específico, que es construir vivienda, arreglar rutas y subsidiar transporte. El gobierno dijo, no subsidio el transporte, no arreglo rutas, no construyo vivienda, pero se queda con la plata. Bueno, esto lo deberíamos saber. Si yo agarro el ticket, sé cuánto de cada litro que pagué estoy destinando a esos fondos que finalmente no llegan a las provincias. No hablo específicamente de Salta, hablo de todo el país. Exacto. Eso es parte del triple efecto que debería tener este régimen. En Brasil pasó eso. Cuando la gente fue consciente de los impuestos que pagaba, el primer efecto es bajame los impuestos, naturalmente. Y allí hubo bajas de impuestos en Brasil, donde bajaron los impuestos al consumo nacional, provincial y municipal del 34% sumados, bajaron al 27%, y bueno, y siguen los reclamos de seguímelo bajando, porque 27% de IVA es una enormidad, es el IVA más alto. Lo segundo, lo que vos decís, si yo estoy pagando esta tasa vial,
dame rutas sin pozos, no estas rutas con pozos que me rompen el eje, digamos, del auto por falta de mantenimiento. Entonces, el hecho de hacernos conscientes de los impuestos que pagamos nos hace que exijamos servicios del Estado que sean acordes a esos impuestos altos que pagamos. Matías, Y esto se aprueba. El tercer efecto que tuvo en Brasil es que la gente se empezó a preocupar por el gasto público. Porque dijo, un momento, yo creía que las cosas venían por recursos del Estado, venían de impuestos que pagaban los ricos, venían las cosas eran gratis. Bueno, no. El Estado nacional, provincial, municipio, se está gastando mis impuestos. Es nuestros impuestos lo que se está gastando. Por eso que hay una prohibición allí de seguir diciendo que las cosas son gratis en la Argentina. Hay que decir que son solventadas por los impuestos de los contribuyentes. Así que sí, ese triple efecto debería ocurrir naturalmente, tal como ocurrió en Brasil, debería ocurrir también en la Argentina. La instrumentación técnica, si esto se aprobara acá en Salta, la instrumentación, digamos, de esto es sencilla, digamos, que hay que hacer en las máquinas, digamos, que emiten las facturas o los tickets, o, digamos, en la emisión de facturas que se hace habitualmente, digamos, a través de los sistemas informáticos. ¿Qué requeriría de esto para la instrumentación en el caso de la provincia y de los municipios? Sí, a ver, se ha difundido por allí alguna provincia que no quiere adherirse, se ha difundido que esto requiere comprar un complejísimo software específico para implementarlo. No es así, no es así como funciona, no es así como funcionó en el caso que nos inspiró, que es el caso de Brasil. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero, hay una parte que es muy fácil. Todos los impuestos que se aplican en el último eslabón de la cadena, cada uno de los vendedores sabe perfectamente cuál es la alícuota que aplican, llaman a su técnico y le piden, como si hubiera una modificación en la alícuota del IVA del 21 al 20%, lo llaman al técnico y le dicen, mira, además del IVA, que ahora me tenés que poner no solamente para responsables inscriptos, sino para el consumidor final, agregame el X% de ingresos brutos y el X% de tasa municipal. Eso es en el último eslabón. Pero esto va más allá, porque como hablábamos con el tema de la sal, a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que si somos hipertensos tenemos que considerar la sal que nosotros le ponemos en la mesa antes de comer el alimento. No, es la que le puso el cocinero cuando lo cocinó, es la que le puso el industrial cuando lo procesó, es el sodio que tiene naturalmente el producto desde la naturaleza. Es todo eso el sodio que hay que considerar. Bueno, obviamente que con los impuestos es lo mismo. La sal tributaria que va a lo largo de toda la cadena productiva es lo que hay que considerar. Entonces, para eso se necesita un agente de cálculo. En Brasil está designado un agente de cálculo que tiene que calcular no solamente el ingreso bruto en el último eslabón, sino a lo largo de toda la cadena. Pero eso, bueno, a ver, estoy hablando de Brasil, que lleva 12 años de aplicado. Nosotros, este régimen tiene solamente 8 meses gateando recién. Bueno, esperemos que se vaya desarrollando con el tiempo y algún día llegaremos, como en Brasil, a tener un régimen donde están considerados todos los impuestos. Pero la implementación es muy simple. No depende de ningún software, sino de bajarnos 3 porcentajes que figuran en un cuadro de doble entrada que prepara esta gente de cálculo y donde yo le doy esos 3 porcentajes a mi experto informático de la compañía, de la pyme o de la empresa grande, y eso es lo que tiene que ir al controlador fiscal. Muy simple. Bueno, muy bien. Matías, gracias por ilustrarnos. Vamos a estar atentos a qué puede pasar en la legislatura de Salta con esto. En principio, la Cámara de Diputados debería tratarlo hoy. Vamos a ver si esto finalmente ocurre y cuál es el resultado. Si es necesario, nos volveremos a comunicar. Muchas gracias por atendernos. Perfecto, muchas gracias. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica, donde van a llevar información sobre esta acción que estamos llevando adelante como impulsores de este régimen desde Lógica, como así también otras acciones que podrán ver allí en nuestras redes. Gracias, hasta cualquier momento. Hasta luego. Muchas gracias.